Bien, muchas gracias. Entonces, vamos a comenzar, chicos, con lo que estuvimos hablando en la clase anterior, fuentes de la historia. ¿Qué recordamos? Fuentes de la historia. ¿Cuáles vimos? A ver, díganlo. Las primarias y secundarias. Ya, muy bien. Vimos un video sobre las fuentes de la historia que nos explicaba sobre las fuentes primarias y secundarias. Decíamos que fuentes eran las fuentes de la historia. ¿Recordamos? ¿Alguien se acuerda? Eran hechos que pasaron a las personas. Son hechos ya, sobre todo no se olviden, son huellas que nos deja el constante caminar de los seres humanos. ¿Qué más podemos recordar sobre las fuentes de la historia? Que se clasifican en monumentales, documentales y Ya, las especificaciones que estuvimos viendo. Vamos entonces, en este momento, en la clase, a poner ejemplos. Busquemos dentro del internet, dentro de los libros, lo que tengamos. Comencemos con las fuentes monumentales. Busquen un ejemplo específico. Ya no invento nada. Lo que nos diga el internet, lo que nos diga nuestro celular, busquemos una fuente monumental. Machu Picchu, de los incas. Machu Picchu, los incas. ¿Por qué es fuente monumental? porque son objetos arqueológicos. Dejaron huellas de edificios, monumentos. Ya, entonces tenemos un monumento arqueológico. Ahora, vamos con otro ejemplo. Búsquenlo. Busquen, vayan, de lo que ustedes encuentren, vayan guardando la información. Pongan, anoten para que después yo les voy a pedir que hagan uno de todos. Si lo hacen en la clase, ya lo tenemos hecho. ¿Sí? Entonces, ¿alguien más? Los códices. ¿Perdón? Los códices. ¿Los qué? No le escuché. No le escuché, se me entrecorta. Marjorie. ¿Qué más? Busquen. A ver, vamos haciendo el La ejercicio. muralla china. La muralla china, las pirámides de Egipto. Ya, la muralla china, los monumentos arqueológicos de Egipto. ¿Qué más podemos encontrar en cuanto, ya hemos puesto ejemplos de eso, de cuestiones arqueológicas en el sentido de monumentos como tal? Ahora, en cuanto a objetos, ejemplos de objetos que podamos catalogarlos como monumentales. ¿Algún objeto? Los códices. Los códices, ¿ya? ¿Qué más? Vayan anotando lo que encuentren. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos han encontrado? Pongamos unos 4 ejemplos, ¿sí? De cada uno. Pueden copiar lo que los compañeros están diciendo. Eso es trabajar en equipo. ¿Listo? Vamos con los documentales. Que sean un poquito más complejos. Los documentales. Los monumentales se nos ha hecho sencillo. Perdón, los documentales ya se nos hizo sencillo. Hablamos de los monumentales, se nos hacen sencillo. Vamos con los documentales. Los documentales. Ejemplos de documentales. A ver, ayúdeme. El Génesis. ¿Perdón? El libro del Génesis. El libro del Génesis. Ya, el libro del Génesis dentro de la religión. Bien. ¿Qué más? Ayúdeme. Novoa, Nicole. ¿Está buscando todavía? Ya, vamos buscando. De carácter documental. Ya nos han puesto un ejemplo, el Génesis. ¿Por qué es documental? ¿Por qué considera documental Steven Moreno? ¿Por qué cree que es documental? Porque dentro de él se encuentra el origen de lo que nos rodea.
Ya, pero ¿cuál era la característica de documental? Que son Era originales y son archivos. Ya, entonces, dentro de esta perspectiva, ¿por qué el Génesis es documental? Más allá de lo que se encuentra ahí, que nos quiere explicar, el sentido propio es que es un texto escrito. Porque es una información ¿Es una información de qué carácter? Que, ya, que principalmente no ha tenido mayores cambios, que es la perspectiva de lo que se ha venido diciendo durante mucho tiempo. Otro ejemplo. A ver, Franco, Dulce. ¿Qué más? La estoy buscando. Estoy buscando, pero ¿dónde está buscando que no lo encuentra? A ver, vamos viendo. Nicole, Novoa, nada, no hay nada, nada. No se documentos de la Marjorie, que han hecho de nuevo, que se me entrecorta. Se me entrecorta. documentos que han dejado el Congreso. Ya, pero algo concreto, concreto. Por eso les estoy pidiendo. Ahora vamos a hacer ejemplos, entonces necesito, como dijo el señor Moreno, el Génesis. Ese es un texto escrito concreto. Doctorado. A ver, Marjorie, ¿no le escuché? Doctorado. No le entiendo. Pueden ser documentos firmados por antiguos presidentes. Ya, pero póngame un ejemplo concreto. Uno concreto. El Popol Vuh. El Popol Vuh. Ya, bueno, una explicación. Es un texto inédito. Ya, bueno. ¿Alguien más? Otro ejemplo. Este se nos complica más. ¿Perdón? Una tableta de arcilla con el código de Hammurabi. El código de Hammurabi. Bueno, el código de Hammurabi. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? De las leyes de la antigua Babilonia escrito con las cuñas como tablas de arcilla. Ya, bueno, podemos tal vez decirlo así generalmente, tal vez haya algún detalle, pero está muy bien. También hay códigos como los que... ¿Perdón? Mapas geográficos. Ya, a ver, aquí mantengámonos dentro de estos... El tabularium, que es el archivo central de Roma. Ah, ya, ok, sí, también. Todo lo que es, por ejemplo, la normativa que Roma dio, el código romano, que están establecidos. Muy bien, por ahí vamos. Muy bien, pónganlo como ejemplos concretos. Si, por ejemplo, hablamos de Mesopotamia, tal vez no tengamos un ejemplo concreto, pero pongan cómo estaba elaborado, es decir, algo que sea más concreto, porque si le dejamos muy amplio, se nos va a complicar después comprender tal cual los conceptos. Vamos con el siguiente. Estuvimos viendo bibliográficas. Ahora sí, mucho más concreto. El nombre del texto. Busquemos bibliográficas. Y ahora sí el nombre del texto. Del texto como tal. Y me ayuda Córdoba, luego Rivera, luego Morales. Cuando encuentren. Búsquenlo. Bibliográficas, pero tiene que salir el nombre, año, de cuándo se hizo, fecha, alguna cosa que sea muy concreto. ¿Tenemos algo? ¿Alguna fuente bibliográfica? Herrera Espinosa del 2003, breve esfuerzo. Ya, ¿qué nombre? Herrera Espinosa 2003, breve esfuerzo de la Función Reguladora de la Autonomía Privada. Ya, muy bien. Está específicamente. ¿Qué datos le da la fuente bibliográfica?
Primero le da un año, le da un autor, le da un lugar donde se hizo, le da el nombre del libro, del texto, de la tesis, de lo que sea. Es decir, que tenemos estos elementos. Y cuando nosotros hablamos de la clasificación de las fuentes de la historia bibliográficas, tienen que haber estos elementos. Vamos, Rivera. ¿Qué más encontró? Dice, puede ser Martínez Martín, 1991, lectura y lectores en el Madrid del siglo XIX. Ya, ahí tendremos que ver de qué específicamente está hablando. Seguramente de los escritores de la época. Es un estudio serio. ¿Quién más? Profe, el origen de las especies de Charles Darwin. El origen de las especies de Charles Darwin. Charles Darwin hace una cronología de las especies a partir del entendimiento de los hechos concretos, pero hace un estudio profundo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? López Patrón de los derechos laborables en el sistema internacional. Ya, muy bien, sí. Cuestión de derechos tiene que ver también. Ya, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más encontró? Córdoba, ¿qué encontró? Nada, no se pongan nerviosos, busquen tranquilamente. Algo debe haber ahí. Hassan. La escritura Dropa por Drogba de China hace 12 millones de años. Ya, muy bien, muy bien. Ahí habría que catalogar algo. ¿Será bibliográfica o será documental? Nos queda la duda. Ahí tal vez no sea del todo bibliográfica. Brian Castro, ¿qué encontró? Busquen, busquen, chicos, busquen en el internet, busquen. Para eso tenemos las herramientas. No, 1995, dos clínicas tomadas. Ya, bueno, acuérdense, nosotros vimos a un historiador ecuatoriano. Tiene un texto. Ese texto también es bibliográfico. No se olviden de Federico González Suárez. Tiene una historia de la República del Ecuador. ¿Quién más? Ahora sí, Novoa, Nicole. ¿Qué encontró? Dígalo, léalo, lo que encontró. Herrera Cáceres C.I. Rosillo Peña M. 2019. Ya, ¿cuál es el nombre del texto? Confort y eficiencia energética del diseño de edificaciones. Ya, muy bien, es un estudio serio, es un estudio ya en el sentido concreto, hablemos de la ingeniería como tal, sobre un tema específico, sobre la energía. Muy bien, fácil y sencillo. Lo que nos faltaría es distinguir si los elementos que estamos tomando son bibliográficos o documentales. Tal vez en el caso que nos puso Hassan sea tal vez documental. Si hay un estudio sobre los elementos que está nombrando, ahí llega a ser bibliográfico. Hay que tener ahí un poquito de cuidado. No son tan estrictas y cerradas estas consideraciones, pero hay que tener cuidado. Vamos con las gráficas y visuales. Hasta ahí llegamos, ¿sí? ¿Me confirman? Hasta la prensa llegamos, ¿no es cierto? Confírmenme, chicos. ¿Hasta la prensa llegamos? ¿Hasta qué fuentes de la historia llegamos? Díganlo. Digan, hablen. Bibliográfico. Llegamos solo hasta las bibliográficas. Ya, muy bien, gracias. Entonces, vamos a seguir haciendo ejemplos con las que continúan. Gracias por eso. Vamos entonces con las gráficas. La siguiente, estamos en la número 4. La cuarta
división de las fuentes de la historia es la que se llama gráficas y audiovisuales. ¿De qué se tratará esto? ¿De qué se tratarán las fuentes de la historia gráficas y audiovisuales? Imágenes que hayan dejado en el pasado. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más se les ocurre? Obras de arte y de teatro. Obras de arte y de teatro. Pero ¿dónde las tengo? Evidencias que aún existan o que estén documentadas. Que estén documentadas. Ya, ahí hay que tener una separación. Al final vamos a ver documentación digital, pero sí tiene que ver con esto. Principalmente las fuentes gráficas y audiovisuales no son escritas. Podemos ponerle como característica general, no son textuales. Es decir, que no hay un texto detrás. Fuentes no textuales que utilizan como medio de expresión la imagen y el sonido. Podríamos decir en el criterio del ejemplo que se puso sobre el teatro, habría que pensar dónde se grabó, dónde se guardó. Porque si es una obra de teatro, ¿cómo yo puedo recoger la obra de teatro? ¿Me explico? Tiene que haber una evidencia. Entonces, cuando hablamos de gráficas y audiovisuales, yo consideraría que sí, pero siempre y cuando puedan ser, por ejemplo, films. Son ejemplos los filmes en español. Los films, los mapas. También tenemos planos, fotografías, sellos, pinturas. ¿Sí? Fotografías, sellos, pinturas y demás consideraciones. Ya es mucho más concreto. Ejemplos de alguna de estas. ¿Algún ejemplo concreto? Tal vez en pinturas, La noche estrellada de Van Gogh. Ya, la obra de Vincent Van Gogh, muy bien, es concretamente la forma de interpretar el mundo a partir de una técnica, ¿sí? La técnica del movimiento. ¿Qué más? La Mona Lisa. Bueno, ¿qué representa la Mona Lisa? Difícil saberlo, ¿no es cierto? Hay muchas teorías sobre la Mona Lisa, pero es muy probable que represente a una persona, a una mujer de su época. ¿Qué más? Vamos con algo, ya hemos hablado de pinturas, ya no pinturas. ¿Otro tema? ¿Algún otro ejemplo que puedan encontrar? Puede ser la película Hasta el último hombre, que trata de un soldado que fue a la guerra sin ningún arma y se mantenía en su fe de que no tenía que disparar a nadie y salvó a muchas personas. Ya, muy bien, un hecho que puede estar relacionado con un factor biográfico y que le da un carácter, sí, muy bien. Sobre todo los films de carácter así llamado documental o también interpretaciones, por ejemplo, La lista de Schindler, que es un hecho histórico de la Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva del director, ¿sí? Los mapas también podemos tener, por ejemplo, el mapa de la República del Ecuador en 1830, la República del Ecuador en el 2010, qué sé yo, ¿sí? Las diferentes épocas, cómo han ido evolucionando. Claro, esta perspectiva. Vamos con el número 5. Después de esta fuente, tenemos la fuente de la prensa. Creo que es muy sencillo de comprender el criterio de la prensa. Han venido ustedes recolectando
hechos de los diarios, me parece que desde octavo, entonces ustedes tienen muy claro a qué se refiere la prensa. Hablamos principalmente de los periódicos, ¿sí? Y revistas de divulgación e información. A eso le llamamos prensa. Periódico, los periódicos, es decir, que se dan bajo un periodo de tiempo y se entregan bajo esta consideración, y revistas de divulgación. Por ejemplo, hay revistas de divulgación científica, no, por favor eviten esas revistas que no tienen ningún contenido histórico. Pero, por ejemplo, revistas de divulgación en carácter científico, revistas de divulgación en cuestiones políticas, todas esas llamamos prensa. Ahí pongamos ejemplos. Eso es mucho más sencillo. ¿Qué Paro de diario? octubre. Lo que sucedió con el volcán Huahuachi. Ya, muy bien. ¿Y lo que sucedió en esos tiempos? ¿En qué diario lo leyeron? ¿Qué diarios comúnmente leen? Lo que sucedió con el volcán Sangay estos días. Ya, lo que sucedió con el volcán Sangay. ¿Dónde lo leyó? ¿En qué diario? En el comercio. Ya, muy bien. El comercio. ¿Qué más? ¿Qué otro diario conocen? El primer periódico ecuatoriano de las primicias de la cultura de Quito, en Ya, 1798. el de Eugenio Espejo, las Primicias de la Cultura de Quito. Muy bien. ¿Qué más? Otro diario. ¿Qué conocen? Otro diario. Solo el comercio y las primicias. La Nada más. noticia. Ya, últimas noticias. Las últimas noticias. Las últimas noticias que son parte de la selección del universo. ¿Qué más? ¿Qué más conocemos? ¿Qué más diarios han leído? Solo van al comercio y al universo y a las últimas noticias. ¿Nada más? El telégrafo. Ya, el Telégrafo, uno de los diarios más importantes del país. ¿Qué más? El Extra. El Extra. Yo ya escuchaba por ahí, ya debía salir el Extra. Bueno, a ver, ¿qué se diferenciará si yo tengo la misma noticia? Pongamos que hay un atentado, por ejemplo. ¿Qué diferencias encontrarán dependiendo de los diarios? Digamos que el mismo hecho lo relata el comercio, el Telégrafo y el Extra. ¿Qué diferencias encontrarán? ¿O no hay diferencias? Las fuentes que encuentran. Primero título, luego Ya, lo que cada uno piensa y escribe. la El utilización... periodista que lo redactó. El periodista que lo redactó. Depende mucho de la perspectiva del periodista que haya visto. Podemos tener 10 personas retratando un mismo objeto, por ejemplo, pongamos el objeto un elefante. 10 personas retratando el elefante y cada una ve 10 cosas diferentes. Eso pasa a veces con la prensa. El del Extra pondrá primordial énfasis en un criterio, el del comercio en otro y el del Telégrafo en otro. Además, el editor, la edición del texto de la prensa depende del criterio del diario. Si uno es de derecha, si otro es de izquierda, si a uno le importa más una cosa, si otro otra, retratarán también dependiendo del criterio de la prensa en general, de la editorial, ¿sí? Hay que tener sumo cuidado cuando hablamos con las fuentes de la historia en leer solo un diario. Hay que mirar desde diferentes puntos de vista y no solo de los diarios nacionales. Por ejemplo, se retrata un hecho, digamos, el del volcán Sangay. No solo los diarios nacionales retratan el tema, también hay diarios internacionales, diarios argentinos, chilenos, uruguayos que están retratando la misma consideración, la misma CNN y demás consideraciones. Cada uno tendrá un punto de vista diferente y es primordial que el historiador trate de abarcar la mayor cantidad de puntos, ¿sí? Eso es fundamental para poder comprender la historia. Después de la prensa, nosotros tenemos la sexta fuente en esta división algo más específica de la que vimos en el video, las fuentes orales.
Son aquellas fuentes grabadas que se obtienen de una entrevista individual o colectiva. Estas difieren del sentido de las gráficas y audiovisuales. Por ejemplo, en la audiovisual nosotros grabamos el hecho. Se está dando las manifestaciones, están luchando contra contra el régimen, qué sé yo. Pero las fuentes orales son principalmente entrevistas. Pueden ser individuales a una persona o puede ser a un grupo de personas, no importa. Para extraer información de algún tipo, una opinión, un criterio, eso se diferencia las fuentes orales de las gráficas y audiovisuales, porque en las gráficas y audiovisuales es el hecho concreto. Tal vez sea, por ejemplo, una perspectiva de lo que está sucediendo. Ustedes pusieron el ejemplo de películas y demás, es un criterio. Pero aquí estoy preguntando a la gente. Eso es una fuente oral. ¿Alguien algún ejemplo de una fuente oral? Periodista. Ya, pero concreto. Ejemplo concreto. ¿Se les ocurre, tal vez? Tal vez las leyendas y mitos que se pasan en las culturas de generación en generación. Podemos decir de cierta forma, pero habría que documentarlo mucho más concretamente. Es decir, voy donde, qué sé yo, un especialista y le hago preguntas sobre el tema. Ahí sí es fuente oral. Si solo pasa de generación en generación, tal vez sea gráfica audiovisual, pero no llegue a ser esta fuente oral, ¿sí? Hay un ejemplo muy concreto. ¿Alguien recuerda el feriado bancario? Ya. Presidente del feriado bancario. ¿Quién era? Rafael Correa. No, que Rafael Correa. Feriado No es bancario. Yamil Maguad. Yamil Maguad. Yamil Maguad. Estamos hablando de 1998, 99, 2000. Yamil Maguad genera una serie de cambios en la economía. Cuando genera ese tipo de cambios, fue entrevistado por varios medios de prensa. Y sobre todo, cuando cae en el poder, presenta un diálogo. Ese diálogo es una fuente oral. Tenemos también, por ejemplo, en la época de Jaime Roldós, antes de su muerte, también hay una fuente oral. Son fuentes de la historia que nos permiten comprender qué hechos se fueron dando y cómo pensaban cada uno de esos personajes de la historia. Bien, chicos, y finalmente concluimos con esto y acabamos para no dejarlo al aire. Fuente documental digital. ¿Sí? Vamos en la séptima. La séptima sería el documental digital. Son documentos difundidos a través del ordenador. Lo que ustedes, ¿por qué se hace esta diferenciación? ¿Por qué no mantener la perspectiva de, por ejemplo, de lo que es bibliográfico, de mantener el documental como tal? Porque el digital nos da un beneficio. Lo que ustedes encontraron antes, ¿se acuerdan? Poder saber qué autor es, saber qué... Y sobre todo, aquí hablamos en el sentido informático, sobre todo de repositorios. Lugares donde se guarda toda la información. Ahora, las universidades están haciendo repositorios digitales. Y si ustedes entran, por ejemplo, al repositorio de la Universidad Católica del Ecuador, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador tiene cada una de las tesis de un cierto año que han venido realizándose sobre diferentes temas. Por eso la diferenciación de documentales digitales. Bien, chicos, espero que esté claro. No se olviden, 4 ejemplos de cada uno, ya lo hicimos en su mayoría. Nos vemos la siguiente clase. Suerte. Gracias. Ahí acabamos el video.